Hola, ¿cómo están? Somos un grupo de amigos de Italia y de Argentina. Pensando en todo lo que estamos viviendo, Lo único que escuchamos son malas noticias. pero pará. Pará. No todos son malas noticias. Tenemos algo increíble que contarte. Queremos compartirte del amor de Jesús. Pero que lo conozcas de una manera diferente. Tenemos un mensaje que produce vida, que genera esperanza y que te dará fuerzas ante cualquier situación que enfrentes. Hoy, ¿quién te puede brindar algo así? Este es un programa que compartiremos música que bendecirá tu vida. Habrá enseñanzas, debates, temas de interés, sección Kid y mucho, pero mucho más. Jesús quiere darte un mensaje verdadero de quién es. un mensaje claro, sano y actual. Siempre basado en su palabra, La cual, como sabemos, nunca falla. que nunca falla. Nunca falla. Seguinos en todas nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, YouTube, Facebook. Dale, no te quedes afuera, súmate. Sumate. Sumate. ¡Sumate! En Delivery. Sin agregado. Hola, buenas noches, Dios bendiga tu vida, Dios bendiga a los que están del otro lado una vez más, compartiendo con nosotros, compartiendo este programa, Pan sin Levadura, que pueda ser de bendición para tu vida, que pueda ser de bendición para tu familia, para los que te rodean. Queremos y es nuestro anhelo y creemos que también es el anhelo de Dios, que cada vez que puedas oír palabra de Dios sea transformado, sea cambiado tu corazón, tu mente, tus pensamientos sean transformados a la voluntad de Él, porque Él te ama, Él quiere tener una relación con vos día a día. Él está deseoso de poder ayudarte, de poder hacer cosas diferentes. En esta noche queremos darles gracias también por estar en cada vivo, en cada programa con nosotros. Son de bendición para nuestras vidas. Vamos a ir agregando cosas a este programa, vamos a agregar devocionales, testimonios, para que esto pueda crecer y para que la gloria de Dios se pueda manifestar en todos y con todos, en todas partes del mundo, a donde llegue, que pueda Dios manifestarse a través de sus hijos, a través de aquellos que comparten la palabra de Dios. En esta noche, como veníamos ya publicitando, la palabra que hoy tengo para compartirles se titula Voces que susurran. Estuve meditando un poco en cuanto a esto de oír otras voces, o me hacía la pregunta, ¿qué voz estoy escuchando hoy? ¿Qué voces estoy escuchando en este tiempo? Y qué importante es saber escuchar, saber oír, pero lo que es correcto, lo que es de bendición para mi vida. Y yo en esta noche quiero compartirte 4 voces que solemos escuchar. Mi voz, escucho muy seguido. La voz del enemigo puedo escuchar muchas veces también. Otras voces externas, otras voces que vienen de afuera. Y la más importante, la voz de Dios. Si vamos al primer punto, mi voz representa la voz de la mente, la voz
de la razón muchas veces, la voz de la lógica, la voz de las emociones, la voz de lo natural, de lo carnal, de lo temporal. El oír mi voz implica escuchar eso, escuchar lo que es limitado, escuchar muchas veces lo que no es fundamentado, lo que no es fundado, muchas veces son prejuicios, son sí, justamente prejuicios que tengo y que escucho y en base a eso funciono y hago. Justamente en Jeremías capítulo 17, versículo 9, dice que el corazón del hombre es engañoso y no tiene remedio. O sea que oír mi voz muchas veces puede engañarme a mí mismo. Puedo engañarme a mí mismo, el creer una cosa y el accionar en base a eso, pero si no está fundamentado, si no es correcto, eso puede llevarme a tomar una decisión incorrecta, a tomar una decisión que me va a traer consecuencias equivocadas. ¿Cuántas veces hemos decidido por prejuicios, por creer que eso era de una manera y me llevó a tomar una decisión incorrecta y por eso yo tuve consecuencias, ¿no? De cada decisión que yo tomo tengo consecuencias. O oyendo mis pensamientos muchas veces, como decía, mal fundamentados, mal fundados, me llevaron por caminos incorrectos. Está la famosa frase que muchas veces nos dicen: escucha la voz de tu corazón, a ver qué dice tu corazón. Y a veces cuando nuestro corazón está dañado, está dolido, cuando nuestras emociones están dañadas o heridas, muchas veces podemos tomar decisiones temporales y las consecuencias van a ser eternas. Entonces por eso tenemos que tener en cuenta que oír nuestra voz, oír mi voz, no es tan bueno que sea seguido o que le dé mucho énfasis a eso, ¿no? Mi voz, al no ser controlada por Dios, puede muchas veces llevarme incluso a tomar decisiones en contra de lo que Dios dice. Por ahí me ponía a pensar ejemplos, ¿no? Y se me venía uno que es casi siempre contrario mi pensamiento a lo que Dios dice, y en cuanto al dar. Dios dice que el que siembra va a cosechar. Si vos sembrás generosamente, vas a cosechar generosamente. Si sembrás escasamente, cosecharás escasamente. Muchas veces en mi corazón, el corazón del hombre, no está el deseo de dar sin esperar nada a cambio. Y Dios dio a su Hijo sin esperar nada a cambio. Dios a su propio Hijo y con eso da lo que sea sin esperar nada a cambio. Pero mi pensamiento es egoísta, es individualista. Y muchas veces no va a ir a la par con el pensamiento de Dios. Entonces, si ese pensamiento no está controlado por Dios, mi acción va a ser el no dar. El de decir, no, pero es mío, es lo que yo gané, es lo que yo tengo, a mí me cuesta. Y muchas veces nos cuesta ser generosos, porque el hombre no es así. En Romanos 12, capítulo 12, versículo 2, también habla la Biblia de que renovemos nuestra mente a lo que es Jesús, a lo que es Dios, a lo que es la palabra de Dios, y que no nos amoldemos a este mundo, porque es muy distinto, es muy contrario a lo que Dios quiere. Entonces, si yo a mis pensamientos los infundo en lo que Dios quiere, en lo que Dios desea, entonces voy a ir acorde a lo que Dios dice. Ahora, la segunda voz es la voz del enemigo, que muchas veces lo escuchamos oído. Y el oír la voz del enemigo implica muchas veces confusión, dudas, incertidumbre, mentiras, engaños, distorsiones, porque el enemigo viene a distorsionar lo que Dios dice de mí, lo que Dios dice de la situación en la que yo estoy, de lo que Dios dice de mi familia. El enemigo viene a confundirme, a hacerme dudar, a hacerme equivocar, a hacerme tomar decisiones incorrectas, equivocadas, en contra de lo que Dios dice y lo que Dios quiere. En Génesis vamos a ir a un ejemplo práctico y muy puntual y que pasó con Eva en el Edén. En Génesis capítulo 2, 16 y 17 dice: le dio este mandato Dios: pueden comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer.
el día que de él comas, ciertamente morirás. Pero en el Génesis capítulo 3, versículo 1, habla de la serpiente y en la Biblia menciona que era astuta. Y la serpiente se le acerca a Eva y le dice, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Ahí la serpiente, representada como Satanás, nuestro enemigo, le estaba haciendo una pregunta confusa, una pregunta mentirosa disfrazada de una verdad. Le dijo, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol? Y si volvemos al capítulo 2, como les leí en el versículo 16 y 17, Dios no les dijo que no comieran de ningún árbol. Dijo, pueden comer de todos excepto de este. Y el enemigo viene así, viene a sembrar duda, viene a sembrar mentiras que parecen ser verdad. El tema es que el error de Eva fue haber entablado una conversación con la serpiente, con Satanás. Y ella, al haber entrado en el juego, fue que por causa de una mala decisión de Eva, entra el pecado a toda la humanidad. Y esa consecuencia, hasta el día de hoy, la vemos. Nuestra naturaleza pecaminosa entró por esa vez que Eva dejó confundirse, habló con quien no tenía que hablar y oyó a quien no tenía que oír. Por eso en esta noche lo que quiero decirte es que hay que tener cuidado a quien oímos. Puedo oír mi voz y me puedo equivocar. Puedo oír a Satanás y me puedo equivocar. El enemigo viene a robarnos la paz, viene a robarnos la confianza, la seguridad. Viene a robarnos lo que Dios quiere sembrar en nuestras vidas, la palabra. Quiere robarnos la verdad y quiere sembrar en nosotros todo lo contrario de lo que Dios desea, quiere, piensa de nosotros. Y eso lo va a lograr si yo lo dejo entrar. Si yo a esa palabra o a eso que yo oigo lo guardo en mi corazón, lo pienso y lo acciono, va a dar fruto. Pero si viene de parte del enemigo, no va a dar fruto bueno. El tercer punto es oír otras voces, oír voces externas, oír la voz de un amigo que pueda darme un consejo no bueno, oír la voz tal vez de un familiar que influencia sobre mí y que también puede darme un consejo que no es bueno, que no está bien fundamentado, que no va acorde a los principios de Dios, a los valores de Dios. El oír las opiniones de otros, las creencias de otros, las experiencias de otros, también pueden hacernos equivocar. Se me venía también otro ejemplo con esto, es que muchas veces cuando en la etapa en el año que yo me iba a casar y contarlo, muchas personas no me dijeron cosas buenas con respecto al matrimonio. Pero si yo hubiera aceptado eso, hubiera oído, escuchado y dejarlo entrar, tal vez podría haberme dado dudas o habría hecho un parate, no sé qué pudo haber pasado. Pero uno tiene que saber escuchar. Uno tiene que saber escuchar los consejos sabios, los consejos buenos, los consejos que te van a llevar por buen camino. Y esos consejos siempre, por lo general, tienen que estar fundamentados en la palabra de Dios. ¿Qué Dios dice sobre esto? Preguntarme, ¿qué Dios opina sobre esta situación? Y por último, la voz que yo debo escuchar y que es la más importante es la voz de Dios. Esa voz que te va a susurrar, esa voz que muchas veces tal vez te va a gritar, esa voz que te va a dar aliento, que te va a dar ánimo, que te va a dar fuerzas, que te va a dar propósito, te va a dar visión. La voz de Dios no trae confusión, al contrario, la voz de Dios trae claridad, trae orden a tu vida, a mi vida. La voz de Dios te hace tomar buenas decisiones. Oír la voz de Dios te hace ir por el camino correcto. Oír la voz de Dios hace que uno pueda seguir en la vida. Y sí nos vamos a equivocar seguramente, vamos a tener errores, pero el margen se achica cuando oímos la voz de Dios, porque la voz de Dios es una guía para nuestras vidas. Es como ese faro para el barco en alta mar, así es la voz de Dios. ¿Y cómo puedo oír la voz de Dios? Es una gran pregunta. La voz de Dios la puedo oír a través de leer la palabra. La palabra de Dios es palabra justamente que viene del cielo.
oír una prédica, una alabanza, todo lo que tenga relación con Dios es oír la voz de Dios. Aún el Espíritu Santo que mora en nosotros nos habla. Es esa famosa vocecita que uno dice, uy, sentí que esto no tenía que hacerlo. Uy, sentí que hacia allá no tenía que ir. Uy, sentí que esto tenía que hacer, que esto tenía que dar. Bueno, ese es el obrar del Espíritu Santo. Pero hay un paso previo. Para poder oír la voz de Dios, yo tengo que tener una relación con Dios. Tengo que hacer que Dios esté en mi vida. Porque ¿cómo puedo yo oír a alguien si no estoy cerca, si no tengo un contacto, si no tengo o mantengo una relación? No puedo oírlo. Y así es con Dios, así es con el Espíritu Santo, así es con Jesús. Yo no puedo oír la voz de Dios si hay ruido alrededor, si yo no tengo conexión con Él, si yo ni siquiera sé quién es Él. Por eso en esta noche, si todavía no has escuchado la voz de Dios, si todavía no tenés esa práctica, si ni siquiera tenés a Dios en tu vida, hoy es la oportunidad para que puedas aceptar a Jesús en tu corazón, dejar que el Espíritu Santo entre y a partir de ese momento cultivar una relación con Dios y dejar que Él te hable todos los días. Dios te habla desde el primer momento del día hasta el último momento. Dios te habla con la naturaleza. Dios te habla con personas. Dios te habla con hechos, con situaciones. Si no leemos la palabra de Dios, tampoco vamos a oír su voz. Entonces hay que leer la palabra. Dios constantemente nos está llamando, nos está hablando. Como les decía, su voz nos da paz, nos da calma, nos da tranquilidad, nos da gozo. Nos da gozo cuando Dios nos habla y nos enseña y nos responde, tal vez a oraciones, a peticiones que estamos haciendo. Pero ¿saben qué? También Dios nos habla para que seamos obedientes y hagamos lo que Él dice. Porque de nada sirve oír a Dios y no hacer lo que Dios dice. Dios te puede estar diciendo, hace esto, pero vos lo oís, pero si no lo haces, también estás equivocándote y errando. Y eso también te va a traer consecuencias. ¿Cuántas cosas beneficiosas son para nosotros oír su voz y obedecerla? Ahí se completa el beneficio de poder oír la voz de nuestro Dios. Y para ir cerrando, quiero dejarte una historia que pasó en Marcos, capítulo 7, del versículo 33 al 35. Pero antes de eso, quiero leerte otro versículo que está en Juan, capítulo 14, del 21, solamente el 21. Dice, ¿quién es el que me ama? Jesús haciendo una pregunta. El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré a Él. Entonces, ¿quién es el que me ama? El que guarda mis mandamientos, el que oye mis mandamientos y los practica y los hace. Implica seguridad en nuestras vidas, que pase lo que pase, Dios va a tener el control. Eso implica oír su voz y hacerlo. Que Dios sea la situación que pasemos, Él tiene el control. ¿Con qué estoy alimentando mis pensamientos? Entonces la pregunta. De acuerdo a lo que yo tenga en mis pensamientos y en mi corazón, eso voy a accionar. Por eso en Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es Él. Los pensamientos que tengamos, de esa forma vamos a accionar. Entonces, ¿cómo estás alimentando hoy tus pensamientos? ¿Cómo estoy yo alimentando mis pensamientos? ¿Con qué? ¿Con la palabra de Dios? ¿Con otras cosas? Hay un listado que hoy quiero declararlo sobre tu vida en cuanto a qué dicen las otras voces y qué dice la voz de Dios. Las otras voces pueden decir, no hay sanidad, ya esto no tiene sanidad, no hay forma, ya los médicos hicieron todo y no hay salida. Pero ¿saben qué dice Isaías 53:5? Por su llaga fuimos nosotros sanados. Eso dice la voz de Dios. Cuando otras voces dicen ya no hay solución, Dios dice en Lucas 1:37, nada hay imposible para Dios. Cuando las otras voces dicen la única solución es el divorcio, Dios dice en Ezequiel,
Yo cambiaré el corazón de piedra y lo convertiré en un corazón de carne que sepa amar y perdonar. Cuando otras voces dicen, tu solución es un aborto, Dios dice en Salmos 27:3 que los hijos son herencia de Jehová. Cuando las otras voces te dicen, no vayas a la iglesia, no te congregues, no sigas a Dios, seguí tus sueños, no pierdas el tiempo. Dios dice en Lucas 4:8, adora al Señor tu Dios y solo a Él servirás. Cuando las otras voces dicen, no tengo fuerzas, ya no doy más, la palabra de Dios en Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y así tantas cosas. Uno puede refutar a las otras voces con la voz de Dios, diciendo lo contrario. Y en esta noche eso es lo que quiero decirte. Con Dios hay propósito, hay perdón, hay libertad, hay salvación, hay nuevas cosas, hay milagros, hay sorpresas, hay sueños. Él me sana como hijo, me sana, me da una identidad, me hace heredero de todas las cosas. Soy rey, sacerdote, soy útil en sus manos. En Él todo lo puedo. Él trae restauración a nuestras vidas. Él trae promesas, con Él lo tengo todo. Él es suficiente, con Él tengo pactos, en Él hay orden, hay transformación, hay cambios. Con Él no me rindo, no abandono. Oír su voz es dejar entrar todo eso en mi vida, creerlo y declararlo. Y ahora sí, vamos a poner los versículos que le mencionaba y vamos a leer. Jesús lo apartó de la multitud para estar a solas con él. Le puso los dedos en los oídos y le tocó la lengua con saliva. Luego, mirando al cielo, suspiró profundamente y le dijo, Efatá, que significa ábrete. Con esto se le abrieron los oídos al hombre. La lengua se destrabó y comenzó a hablar normalmente. En esta historia Jesús sana a un sordo mudo. Dice que él tocó sus oídos, puso saliva en su lengua y suspirando al cielo, yo creo que clamando, gimiendo al cielo, dijo, Efatá, ábranse. Y el sordo mudo fue sano. Pero yo en esta noche, con esta palabra, quiero declararte en el nombre de Jesús, esta palabra, Éfata, ábranse hoy tus oídos espirituales. Ábranse hoy tus oídos para oír la voz de Dios. Para escuchar lo que Dios te dice en esta noche. Porque no solamente es escuchar, también es confesarlo, también es guardarlo en el corazón, creerlo, caminar sobre esa palabra, declararla todos los días. Sean abiertos hoy tus oídos y mis oídos en el nombre de Jesucristo. Oír, guardar en el corazón, creerlo y confesarlo. Porque si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Si Dios te dice que Él te ama, es porque Él te ama. Si Dios dice que en Él sos fuerte, es porque así va a ser. Tienes que creerlo en esta noche. Por eso hoy Dios viene a traer libertad sobre toda palabra que hayas oído y que hayas guardado en tu corazón, que haya traído maldición, que haya traído condenación, que haya traído ataduras, ligaduras a tu vida, se rompan en esta noche en el nombre de Jesús y que puedas tomar y hacer tuyas todas estas palabras de parte de Dios. Siempre estas voces intentarán alejarte del propósito de Dios, intentarán alejarte del camino de Dios, intentarán alejarte de oír la voz de Dios. Pero tienes que decir, hasta acá llegaste. Prohibido oír estas voces. Mi voz, otras voces externas y la voz del enemigo. La única voz que tenemos que escuchar es la voz de Dios, porque es la voz que está fundamentada. Es la voz que tiene fundamento fuerte. Palabra de Dios, principios de Dios, valores. Por eso en esta noche, dale lugar a Dios. Dale una oportunidad a Dios. O seguí dándole oportunidades a Dios para que te hable, para que ministre tu corazón,
para que te sane, para que te dé libertad, para que te dé nuevas fuerzas, para que te dé una dirección, para que enfoque tu mirada. Que puedas seguir escuchando o cultivando una relación con Dios. Y si hoy es el primer día, que así sea, no esperes hasta mañana. Que sea hoy tu decisión de oír la voz de Dios. Y como cada vivo que puedo hacer, quisiera compartir con vos una canción que pueda sellar esta palabra, que pueda reforzar lo que Dios dice de vos, dice de mí, dice de nuestras familias, de nuestra situación, de nuestro entorno. Dios puede con tu vida, puede con mi vida. Dios nos ama, Dios nos restaura, Dios nos da esperanza. Así que en esta noche comparto contigo esta canción. Lucho con las voces en mi mente, dicen nada soy. Me dicen mentiras que no me dejan oír tu voz. En cada momento me demuestras que no soy mi error. Recuérdame quién soy en ti, quiero escuchar tu voz. Dices que me amas tal y como soy. Dices que soy fuerte, aunque débil soy. Y al tropezar me tuyo, que tu hijo soy. Y creo en ti, yo creo en ti. Lo que dices de mí, creo en ti. Lo único que importa ahora es lo que piensas tú de mí. Encontré mi identidad, encontré valor en ti. Dices que me amas tal y como soy. Dices que soy fuerte, aunque débil soy. Y al tropezar me levantarás. Dices que soy tuyo, que tu hijo soy. Y creo en ti, yo creo en ti. Lo que dices de mí, creo en ti. Todo lo que tengo y lo que soy lo rindo a tus pies. En cada derrota y victoria solo en ti confiaré. Dices que me amas. Dices que soy fuerte, aunque débil soy. Y al tropezar me levantarás. Dices que soy tuyo, que tu hijo soy. Creo en ti, yo creo en ti, Señor. Lo que dices de mí, creo en ti.
Como dice esta canción, creo en ti. Creo en ti lo que tienes para decirme, creo en ti lo que piensas de mí, creo en ti, Jesús. Que eso puedan ser tus declaraciones en esta noche. Creo en lo que tú dices. Si dices que esto va a cambiar, va a cambiar. Si dices que esto va a pasar, va a pasar. Si dices que mi vida va a cambiar, va a cambiar. Tienes que creer que Dios lo que dice lo cumple y Él lo hará contigo, conmigo y con quien sea que deje que Dios obre y haga. En esta noche, que Dios pueda bendecirte, que Dios pueda mimarte, abrazarte, que Dios pueda sanarte, libertarte, restaurarte, afirmar sus palabras si ya te ha dicho cosas. Que Él en esta noche las afirme y las cumpla en el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Gracias una vez más por estar con nosotros. Gracias una vez más por darle este tiempo a Dios. Porque aquí se habla palabra de Dios y que puedas compartirlo con otros. Que puedas ser de bendición también para otros. Esto fue Pan sin Levadura en Delivery y sin agregados. Dios te bendiga.